Buenas tardes a todos. Creo que de momento estamos todavía incorporando, aparte de los participantes en este webinario que nos reúne hoy, en torno a lo que es el impacto del COVID y de lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad en el desarrollo de la actividad de los abogados. Antes de arrancar con lo que es propiamente el webinario, me gustaría empezar por agradecer al equipo de la UIA, y personalizo este agradecimiento en Colette, su esfuerzo para organizar esta sesión, y por supuesto a nuestros ponentes, a Jennifer Alfaro y a Marc Gallardo, que nos van a dar una visión desde las dos costas del Atlántico. Bueno, Uruguay, más que del Atlántico, digamos que cruzado el charco, como decimos en España, pero que nos van a dar en todo caso la visión de Europa y la visión de Latinoamérica en relación al tema que hoy nos ocupa. Y sí que unas cuantas cuestiones que son prácticas de la organización del seminario. Una, para los asistentes hay un chat abierto en el que pueden hacer preguntas, y si alguien al final de las intervenciones quisiera, y si nos da tiempo, claro, hacer alguna intervención con micrófono, puede pedirlo porque podríamos habilitarlo. La segunda advertencia que me gustaría hacer es decir que esta sesión se va a grabar, por si hay alguien que efectivamente toma la palabra, que sepa que se está registrando y que se utilizará en la difusión de los eventos que hace la propia UIA. Y por último, decirles que a lo largo del seminario vamos a hacer algunas encuestas a los asistentes en las que desde ya les agradeceré que participen, porque esto nos dará una visión más rica de cuáles son las opiniones de los asistentes. Perdonen si se me atranca a veces la voz, porque me he tenido que poner un caramelo porque me está molestando la garganta. Pero ya sin más, voy a dar la palabra a nuestros ponentes y empezaré en esta ocasión por Jennifer para preguntarte, Jennifer, ¿cómo se está viviendo por los abogados y en general por la ciudadanía la pandemia en Uruguay y en la región de Latinoamérica? Bueno, muchas gracias Urquiola, muchas gracias a Marc por compartir panel, y por supuesto que la Unión Internacional de Abogados, en la persona concreta de Colette como gran organizadora de estas instancias. Y si me permiten valorar, sobre todo aquellos que asisten y no han tenido la oportunidad de conocer la UIA, como fuente justamente de estos contactos, no solamente los contactos formales, sustanciales, sino estos contactos informales que nos dan para medir la verdadera temperatura de lo que pasa en distintas regiones del mundo. Latinoamérica ha afrontado la pandemia de diversas maneras, realmente no hay una sola política unificada frente a esto. En Uruguay concretamente, los primeros casos surgen el 14 de marzo, así que ya la segunda quincena de marzo empezaron a adoptarse medidas. No se adoptó y hasta ahora no rige la cuarentena obligatoria. Es una diferencia con nuestro vecino Argentina, para ir mencionando y dando algunas referencias. Argentina sí tiene una cuarentena obligatoria con un listado de actividades excepcionadas. Lo cierto es que en la práctica, y en la práctica judicial, no se apartan tanto una realidad de la otra, porque en Uruguay apenas se ha decretado esta suerte de distanciamiento social, esta cuarentena voluntaria, se cerraron los juzgados, el Poder Judicial decretó lo que se ha llamado una feria sanitaria, que no está prevista en la legislación uruguaya, y por lo tanto el máximo órgano del Poder Judicial uruguayo dispuso esta feria, pero que no estaba contemplada en la ley, por lo tanto generó mucha incertidumbre
en lo que era la suspensión de plazos, más que nada la imposibilidad de continuar adelante y de, ¿verdad?, cumplir con las distintas instancias procesales. Es por ello que el Colegio de Abogados impulsó una ley, que ya es ley vigente en el Uruguay, fue muy rápido el tratamiento que se le dio, para dar seguridad jurídica, y en definitiva tenemos desde aproximadamente el 15 de marzo días inhábiles, o sea que no corren los plazos. En esta instancia ya estamos buscando salir de esta feria sanitaria con medidas, a ver, en esta semana ya se incorporaron los funcionarios, o gran parte de los funcionarios judiciales, se están recibiendo escritos correspondientes a los plazos que vencerían o hubieran vencido durante esta feria, y la semana que viene van a empezarse a recibir ya escritos judiciales, pero con un régimen muy restrictivo. El gobierno ha hecho primar la trazabilidad y quieren registrar a las personas que se vinculan a cualquier oficina pública, concretamente al Poder Judicial, porque si se registran focos, poder identificar quiénes han circulado por esos ámbitos. Y a tal efecto el Poder Judicial estableció un sistema de agendas electrónicas, pero que en este momento solo permite registrar a profesionales, o sea que abogados matriculados se pueden registrar a través de una ventanilla electrónica y obtener un horario para asistir a los diferentes turnos de los juzgados, a las diferentes oficinas judiciales. La etapa ya que se viene es el registro de apoderados, a fin de que el abogado no tenga que ir personalmente. Tradicionalmente van procuradores a hacer esas diligencias, se van a registrar y se les va a habilitar el acceso. Todavía no es así. Así que en definitiva, esa realidad frente a la Argentina, en que, según me han informado los colegas con los cuales trabajamos, se permite el ingreso de escritos judiciales, pero no se están dando instancias de audiencias presenciales. Tanto en Uruguay como en Argentina hemos constatado la realización de audiencias vía Zoom, a través de esa plataforma, pero más que nada instancias en procesos penales, o sea, criminales, en los cuales, ¿verdad?, que el fiscal o el Ministerio Público recabe testimonio y adopte medidas, se hacían urgentes. Sobre esto vamos a volver luego, pero si te parece, Marc, cuéntanos cómo estamos en la otra parte del Atlántico, en Europa. Buenas tardes a todos y mis agradecimientos también a la UIA, por supuesto a Urquiola y a Jennifer por acompañarme hoy en este webinar que nos afecta a todos muchísimo. Es decir, la manera en la que ha impactado en España, pues creo que es una constante en todo el mundo, ¿no? Ha sido terrible, era algo que nadie se esperaba, que nadie se imaginaba que pudiera llegar al extremo de tener que vernos confinados en nuestras casas, al menos en el inicio, ¿no?, de la crisis sanitaria, teniendo que trabajar con nuevas herramientas, con videoconferencias y manteniendo una relación, digamos, con nuestros clientes y con la Administración de Justicia bastante atípica. En el caso de España, la fecha, digamos, clave es el 14 de marzo. Jennifer, tú te referías a ella como el inicio, ¿no?, también en vuestro país de medidas de confinamiento y distanciamiento social. En España se decretó el estado de alarma, con una restricción muy importante a la movilidad y otros derechos fundamentales. De hecho, es una medida bastante criticada. Yo no voy a entrar ahora en el debate sobre si el estado de alarma permite o no todas las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno, ¿no?, y que restringen de una manera importante nuestros derechos, pero sí que os diré que a partir del 14 de marzo, pues los abogados tuvimos, como decía, que irnos a casa, a trabajar desde casa. Muchos de nosotros no estábamos preparados para ello. Yo me acuerdo en el despacho que tuvimos que comprar corriendo varios ordenadores portátiles porque había personas que nos dijeron, bueno, es que nosotros por A o por B no tenemos ordenador portátil en casa y por lo tanto difícilmente vamos a poder trabajar, ¿no? Y tuvimos que prever esa situación corriendo y, en fin, y eso pues podemos hablar más adelante también o incluso abrir un turno de preguntas sobre los aspectos que además es mi mundo, ¿no?, particular de práctica, de seguridad que llevan asociados, ¿no?, y problemas que bueno, podemos sufrir a consecuencia de haber hecho ese tránsito sin demasiada planificación, porque, como digo, nadie estaba preparado para eso.
salvo aquellos despachos más o menos grandes, vamos a decirlo así, que tenían planes de contingencia, planes de teletrabajo, es decir, que de alguna manera estaban preparados para situaciones, bueno, anómalas, no hasta el punto, yo diría, del extremo al que hemos llegado, pero sí que tenían al menos ya las herramientas, estaban de algún modo preparados para poder garantizar la continuidad del servicio jurídico a sus clientes, pues bueno, dentro de cabe, con cierta normalidad. Aparte de esto, pues los juzgados, nuestra administración de justicia, pues que vive anclada todavía en el siglo XIX, pues evidentemente tampoco estaba preparada, aún menos, para lo que se vino encima y, por supuesto, a nivel tecnológico, muy poco, y eso hizo que bueno, pues tuvieran que tomar la decisión de suspender completamente las actividades. Es el único poder del Estado que a partir de ese momento, a partir del 14 de marzo, pues cierra las puertas, con lo cual, pues ya a la grave problemática que tenemos en España, que imagino que es común con muchos países, de la acumulación de asuntos judiciales, pues todavía se añade esta circunstancia de que durante casi 2 meses, pues prácticamente la actividad de justicia ha estado bloqueada, salvo asuntos urgentes, penales, etcétera, que se han podido, bueno, de aquella manera, ¿no? Asumir, pero si no, la actividad ha quedado totalmente bloqueada, lo cual en un Estado democrático de derecho también es muy criticable, ¿no? Que la Administración no esté preparada para situaciones de emergencia o situaciones extraordinarias como esta, de alguna manera, para no llegar al extremo radical de tener que cerrar las puertas. Ahora que empezamos a vislumbrar un poco la luz al final del túnel, pues ya se han dictado una serie de normas que permiten o fomentan el uso de las tecnologías para poder celebrar juicios virtuales o para poder practicar determinadas actuaciones judiciales a distancia sin tener que congregar a la gente en las sedes judiciales por todos los problemas de contagio, etcétera, que puede haber propios, ¿no? De un número de personas pues, que se amontonen en un espacio reducido. ¿Y te parece, Sí. Si te parece, antes de que nos contéis qué medidas se están tomando y cómo se está avanzando en ese desconfinamiento y lo que ya anunciáis y adelantáis de que incluyen medidas de carácter tecnológico, me gustaría que los asistentes contestaran a una pregunta. ¿Creen que debe incorporarse la posibilidad de celebrar audiencias virtuales a la tramitación de procedimientos judiciales y arbitrales? No sé si se ve la pregunta. Iba a colgar la pregunta del sondeo, Colette. Ahora. ¿El sondeo está abierto, sí? Sí, lo vemos. Bueno, había dos respuestas más que se han quedado en el tintero, que eran si creían que solo en procedimientos judiciales o solo en procedimientos arbitrales. Porque hay opiniones sobre que esta posibilidad de celebrar audiencias virtuales es más fácil o más viable en un entorno del arbitraje en que las partes son dueñas del procedimiento, que en lo que es el entorno judicial, que además, como decía antes Marc, describiendo la jurisdicción en España, pues tenemos una jurisdicción que está cercana a la que era en el siglo XIX. Pero vamos a ir viendo, de momento tenemos un 63% de los votos, pero desde luego lo que sí se ve con este porcentaje de votos emitidos es que un 92% de las personas creen que sí, que se deben de incorporar este tipo de medios, y hay un 8% que considera, que no contesta, que no sabe, no contesta. Nadie cree que deba excluirse esta incorporación. Entonces, Marc, y luego volveremos con Jennifer, cuéntanos lo que está haciendo España y sobre todo tú, que esto, como decías antes, es parte de tu especialidad,
¿cómo crees que puede hacerse esa incorporación de una forma a que tengamos posibilidad de digerirla? Bueno, lo fundamental es recursos, tecnología y formación. O sea, esos son los 3 elementos clave que os diría que adolecemos de un nivel mínimo suficiente en cada uno de ellos desde el punto de vista de la administración de justicia, ¿no? Que es lo que nos atañe. Por un lado, recursos. No los hay, no los ha habido durante mucho tiempo lo hemos visto en otros sectores, no el sanitario en particular, pero desde luego en la Administración de Justicia han faltado los recursos para modernizar la Administración de Justicia y ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Por lo tanto, la primera medida es dotar de recursos a la Administración de Justicia para que pueda adquirir la tecnología necesaria para poder empezar a celebrar juicios virtuales y poder practicar actuaciones judiciales por vías telemáticas. En segundo lugar, la propia tecnología. Es decir, de una manera muy improvisada, los primeros usos que se han hecho durante el periodo de crisis sanitaria, digamos, la primera fase, ¿no? la más dura en ámbitos penales, es utilizar videoconferencia pues, a través de Zoom, a través de Webex, a través de Skype. Y la experiencia no ha sido demasiado positiva. De hecho, por ejemplo, cuando surgió toda la polémica en torno a Zoom, de si era seguro o no era seguro, sobre todo porque, no sé si lo sabéis, pero bueno, en el caso de Zoom, por ejemplo, pues si no protegías con contraseña las reuniones virtuales, había un problema de seguridad y se podía colar ahí cualquiera y, bueno, pues hacer y decir lo que quisiera en ese momento porque nadie tenía control sobre esa persona que se había colado. Cuando la Administración de Justicia ha supuesto, pues prohibió enseguida el uso de Zoom, ¿no? Y se ha ido, pues bueno, parcheando con la tecnología disponible. También en el caso de España, el problema que hay es que las comunidades autónomas, si nosotros estamos divididos en regiones, en materia de justicia hay transferidas competencias a cada una de las regiones y os podéis imaginar que cada una de las regiones pues es de su padre y de su madre, ¿no? Como se suele decir, y no hay uniformidad. Entonces, el expediente judicial virtual, digamos, no existe del mismo modo ni mediante el uso de la misma tecnología en diferentes administraciones de justicia, ¿no? Y entonces esto pues, genera problemas cuando un juicio virtual tiene lugar en una sede judicial, por ejemplo, pero hay pues, otras partes, testigos o quienes sean que están acudiendo desde otros lugares, de otras sedes judiciales, aunque por ahora se ha fomentado el que la gente no tenga que ir a las vistas físicamente, sino que únicamente esté el juez, en su caso el fiscal, presencialmente en la sede judicial y el resto de partes, abogados defensores, fiscalía, incluso o testigos, pudieran hacerlo, digamos, desde su casa. Ayer, precisamente, se celebró el primer juicio telemático donde todas las partes, o sea, incluso el juez y el fiscal, estaban en sus casas. Y, bueno, ha funcionado, diría, razonablemente bien. Por los comentarios que yo he oído, por ejemplo, los detractores dicen que el principio de inmediación no queda demasiado garantizado porque, bueno, aquello que muchas veces el comportamiento no verbal, ¿no? Los gestos, el hecho de poder estar en el mismo sitio, ¿no? Físicamente, pues permite quizás al juez percibir cosas a través de los sentidos que en sede telemática es más complicado, pero también he escuchado opiniones de jueces que dicen, bueno, podemos aumentar la imagen y eso no sería tampoco excesivamente problemático, pero bueno, hay un debate ahí sobre el principio de inmediación, si se garantiza o no, y luego, bueno, toda una serie de garantías procesales que obviamente se tendrían que cumplir y que en el entorno telemático pues requiere desde luego de unas acciones específicas, es decir, de hacer las cosas de manera diferente a como las hacíamos hasta ahora en un ámbito pues tradicional, por así decirlo, y ahí hay todavía mucho que trabajar. O sea que estamos totalmente en fase piloto de pruebas, van a surgir muchas cosas, pues habrá que ir adaptándose a medida que vayan surgiendo. Sabemos que el legislativo tiene la costumbre de legislar antes de conocer bien las cosas. Bueno, puede que ocurran una serie de estridencias, ¿no? De que haya prueba y error y demás, pero yo creo que inevitablemente, y esta es la conclusión a la que quiero llegar,
la celebración de juicios virtuales va a ser algo a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, ya no solo por situaciones de pandemia, sino porque digamos, el colapso judicial va a requerir de soluciones flexibles, de soluciones que permitan celebrar juicios de una manera más eficiente y en definitiva, pues frenar o remediar en la medida posible este colapso, ¿no?, que padece la Administración de Justicia. Jennifer, ¿cómo lo ves tú? Bien, el panorama inicial del cual partimos es un sistema judicial uruguayo en el cual lo electrónico se limitaba, no es menor, a casillas electrónicas seguras de cada uno de los abogados actuantes en cada proceso y de las sedes judiciales. Y el seguimiento electrónico, incluso por web, del trámite del expediente, con alguna instancia muy primitiva de ventanilla única donde mirar los informes actuariales y demás. Ante esta pandemia, el Colegio de Abogados presenta otro proyecto de ley para justamente incorporar o avanzar más en lo tecnológico en el sistema judicial, y propone, entre otras cosas, que los escritos judiciales se puedan presentar por medios electrónicos, algo que debería ser completamente natural en las instancias en que nos encontramos con la tecnología. A ese punto no exige la firma electrónica avanzada, es una opción pero no la exige, pero sí hace responsable al profesional, al abogado, de que las firmas de sus clientes, de sus patrocinados, sea auténtica, es decir, que se presenta por formatos incluso escaneado. Esto estoy hablando a nivel de proyecto porque no ha sido aprobado aún. También se contempla la videoconferencia para las diferentes audiencias. Creo que, por un lado, hay que avanzar mucho más en otras instancias como diligencias de inspección ocular, me refiero a diligencias ya sea preparatorias, cautelares o de prueba, en las cuales normalmente el juez tiene que presentarse, hacer inspecciones in situ. Perfectamente muchas de ellas se podrían hacer por medio de dispositivos electrónicos y por medio de videoconferencia y demás. Pero lo que no he visto que se trabaje, y es algo que lo vemos en otros ámbitos, como el arbitral, es en protocolos de seguridad para esas audiencias, algunas de las cuales mencionaba Marc. Pensemos en uno de los temas de mayor debate, la falta de inmediatez del juez frente a la declaración, ya sea de testigos o de peritos, de expertos. Esa proximidad y sobre todo las garantías de que nadie le esté dictando, nadie le esté hablando al oído y realmente sea declaración de esas personas y no moldeadas por alguien. Se han manejado, por ejemplo, a nivel arbitral, se conocen protocolos como de Seúl, del 2018, que maneja reglas muy interesantes en la materia, como la de tener cámaras que abarquen un radio importante de la sala para ver que la persona está sola. Pero la más práctica es la figura del observador. Es un elemento que a mí me parece muy importante. Un observador, es decir, un delegado de las partes involucradas que pueda estar presente con el testigo o con el experto que declara por medios remotos. O sea, esos elementos traídos más de la práctica arbitral me parece fundamentales de incorporarlos a estos mecanismos de videoconferencia en el sistema judicial, que se incorpora mucho más tarde que el arbitraje a la videoconferencia. Me parece útil traerlos y como dice Marc, no descubrirlo ya avanzado y ya ingresado en el problema, sino ver la experiencia ajena, que siempre es valiosa. Pues si esto va a ser lo que defina la relación de los abogados con los tribunales, creo que sería bueno también ver ahora qué va a pasar con la relación de los abogados con sus clientes. Y aquí quisiera hacer la siguiente encuesta a los asistentes. ¿Creen que va a cambiar la relación abogado-cliente por la tecnificación que estamos viviendo? Evidentemente, el uso de las nuevas tecnologías, el uso de las videoconferencias, como es el caso de este seminario, es una cuestión que los
millennials y los más jóvenes tenían bastante interiorizado y que quienes tenemos ya unos cuantos años más quizá veíamos como una tendencia que a lo mejor nunca nos llegaba a afectar directamente, y la pandemia ha precipitado lo que era una tendencia y lo ha consolidado, y efectivamente parece que la tecnificación se va a hacer todavía más intensa en nuestra realidad del día a día. Aquí veo que los asistentes son renuentes al voto, porque de momento solo ha votado el 45% de los asistentes, pero de ese 45%, el 89% consideran que sí que se va a cambiar esa relación abogado-cliente y un 11% considera que no, que esta tecnificación no va a llegar a ser de la intensidad como para modificar las relaciones. Marc, tú que llevas mucho tiempo en el ámbito de las nuevas tecnologías y que seguro que tienes muchas empresas en el sector y que por la cuenta que les traes lo tendrán interiorizado desde hace tiempo. Sí. ¿Crees que tus relaciones ya venían siendo distintas a las de otros abogados con sus clientes o no? ¿Y crees que en la medida en que cada vez se parezcan más a ese tipo de relación que tenías tú, supone un cambio cualitativo o cuantitativo de la relación del abogado con el cliente? Sin duda. A mí siempre me vienen a la mente las palabras de Darwin, o que atribuyen a Darwin, que dicen que los que mejor sobreviven, o la especie que mejor sobrevive, no es ni la más inteligente, ni la más rápida, ni la más lista, sino la que mejor se adapta al cambio. Y aquí, evidentemente, vivimos una época de cambios brutal, ¿no? Hay gente que incluso dice que es un cambio de era, no es que sea una era con cambios. Pero la cuestión es que, como muy bien has dicho, Urquiola, a mi modo de ver, esta crisis sanitaria, esta pandemia, lo único que ha hecho es acelerar un fenómeno que ya existía desde antes, desde hace ya unos años. Un fenómeno que, bueno, se ha llamado de una manera muy marketingiana transformación digital, pero que viene a decir que hay que poner la tecnología, ¿no?, en el centro del negocio, porque la tecnología es el driver, es la herramienta, es el mecanismo que te permite ser más eficiente y más competitivo en el mercado hoy y en el futuro, sin ninguna duda, y ya no solo en el mercado del sector de servicios jurídicos, sino en cualquier otro escenario. Hoy en día hay dos factores evidentes que nos obligan, y digo bien, nos obligan a los abogados a ser innovadores y más digitales. Y digo innovación y digitalización porque para mí son dos conceptos distintos. Innovación es hacer las cosas de una manera distinta como la vienes haciendo, para ya sea creando nuevos productos, nuevos servicios o nuevos procesos en tu manera de trabajar en tu despacho, para crear valor y que el mercado perciba ese valor, ¿no? Y que te pongan, digamos, en adelante o que te prefieran a ti respecto de la competencia. Ese es el aspecto de la innovación. El aspecto de la digitalización, que es una parte de la innovación, quiere decir que hoy en día los clientes, una de las cosas que piden es más por menos. Esto es así. Piden más por menos. Y la única manera de poder dar más por menos de manera eficiente y competitiva, a mí solo se me ocurre que hay una, y es la tecnología. Por lo tanto, los abogados que somos tradicionalmente un sector con, y me vais a permitir que lo diga, yo creo que lo compartimos muchos, ¿no?, con poca madurez digital, tenemos que hacer un cambio de chip evidente en este sentido. Tenemos que entender que el cambio ya está aquí, no es que vaya a venir post-COVID o que será a partir del año que viene cuando veremos el cambio, no, el cambio ya está existiendo. El otro día salía publicada en España la noticia, no diré el nombre, ¿no?, pero una firma jurídica, un despacho de abogados, ofrece asesoramiento gratis en un supermercado de ámbito nacional, ¿no? Es decir, que las consultas gratuitas se las pueden encontrar los clientes yendo a un supermercado a comprar. Es verdad que hay otro despacho también muy conocido en España que ya había abierto
digamos, oficinas en algunos supermercados, pero ahora vemos que se adelanta, ¿no?, una nueva iniciativa en este sentido, ¿no? Quizás, bueno, es un extremo, pero puede ser un win-win que nos tiene que hacer reflexionar, porque es un canal de entrada o de fidelización importante, desde luego para el supermercado, pero también lo es para ese despacho de abogados que a partir de la consulta gratuita puede pescar asuntos, ¿no? También lo que estamos viendo es que con la llegada de la inteligencia artificial, pues muchas de las cosas que antes hacíamos nosotros ahora las hace una máquina. Hay una máquina que se llama, un programa de inteligencia artificial que se llama Watson, que responde a preguntas jurídicas con una precisión que, vamos, nos pondría los pelos de punta. O hay programas informáticos que permiten revisar acuerdos de, por ejemplo, NDA, Non-Disclosure Agreements, de una manera mucho más efectiva que los mejores abogados que seleccionaron en Estados Unidos para hacer la prueba, ¿no? Y resultó que en esa prueba que hicieron el nivel más o menos de eficiencia o de buen resultado era parecido, en torno al 85-90%. La máquina ganaba por muy poco respecto a los abogados especializados, pero es que el dato importante no es ese. El dato importante es que los abogados habían invertido varias horas para poder llegar a ese resultado, la máquina lo había hecho en menos de un minuto. Entonces, esto está aquí y esto nos va, sin duda, a hacer cambiar, a replantearnos la manera en la que trabajamos. También hay estos nuevos prestadores de servicios legales alternativos, los ASLP que les llaman. En España aterrizó uno a finales de diciembre que ha hecho bastante ruido y que, bueno, ofrece servicios jurídicos de manera totalmente innovadora, basándose esencialmente en la tecnología, ¿no? Por lo tanto, pensar que yo soy fuerte, que yo lo hago muy bien, que yo tengo mis clientes fidelizados y que tengo la vida resuelta, eso es pensar de manera que te puede hacer, bueno, quedar expulsado del mercado en muy poco tiempo. Y ahí, Marc, pues bueno, tenemos que hacer una reflexión muy seria. bueno, lo tuyo me parece un poco excesivo quizá, Marc, y además justo en la cuestión que comentabas entre los primeros comentarios sobre los abogados que están ofreciendo asesoramiento gratuito en los supermercados y eso, ha habido hoy una publicación de una nota del Colegio de Abogados de Madrid llamando la atención por cuestiones de deontología profesional Sí. ante ese tipo de prácticas. Pero bueno, quizá eso es quedarnos muy en lo local. Jennifer, cuéntanos tú, ¿a ti qué te parece que va a ser la relación abogado-cliente? ¿Se va a modificar? ¿Se ha modificado? ¿Ya estamos viviendo una diferente realidad? A ver, mi reflexión es muy breve y va en torno a la relación cliente-abogado se basa en la confianza, en el sentirse cómodo, en brindarle toda la información para darse por bien asesorado. Creo que en ese vínculo de confianza, hasta ahora, la tecnología ha significado una barrera, porque más allá de que estos mecanismos, no ya Zoom, que lo descubrimos ahora, pero Skype, para ir a los ejemplos, es de larga data. Nosotros que somos abogados que viajamos mucho, solemos tener esta comunicación a distancia con los clientes, pero es cierto que el cliente, para los temas importantes, para aquellos que son casi una confesión, prefiere lo presencial, prefiere esa instancia en que, ¿no?, tiene en un ámbito cerrado, como si no fuera a permearse la información, brindarle todos los datos al abogado para ser bien asesorado. Esa sensación de confort, de ámbito que es propicio para la confianza, creo que se va generando a través de esta realidad que nos obliga a usar estos métodos. Cuando nosotros, y hablemos ya como comunidad, vemos que nuestros hijos, que nuestros nietos estudian a través de estos mecanismos, se va haciendo un ámbito más común. O sea, tenemos en nuestra casa en varios sectores divididos, sectores, liceo, o sea, primaria, secundaria, y mientras tanto nosotros en otra sala que nos vemos obligados a reunirnos. Entonces, eso va generando confianza, naturalidad, y el ámbito es lo que va a permitir
que la relación y el funcionamiento, esta operativa del vínculo cliente-abogado se haga más frecuente a través de mecanismos tecnológicos, cualquiera que sea. Pero a su vez, esto va a traer una transformación en el desarrollo de nuestra actividad en general, porque el mercado se amplía. O sea, ya más allá de lo que son esferas locales en las cuales las normas son diferentes, en todo lo que es una normativa que se va homogeneizando, genera una clientela internacional más que nunca. Y con esto ni siquiera está la barrera de reunirse a tiempo. La distancia se acorta. Vamos a volver. Y el mercado se vuelve más que nunca mundial. Entonces, esto en distintos países de Latinoamérica, no en el mío, pero lo hemos visto como firmas internacionales se instalan para ejercer la abogacía. Bueno, ahora ni siquiera la instalación. Así como cuando hablamos en contratos de distribución comercial, en omnichannel, bueno, ahora debemos tenerlo también en la abogacía, comprender. A mí me gusta siempre decir que los abogados somos tan tradicionales, por lo menos en mi país, en mi región, que nos suena mal lo de tecnología, nos suena mal lo de marketing. Nosotros no hacemos marketing, difundimos, generamos nombre, prestigio, pero marketing no, es como una actividad prohibida. Bueno, en esto también, en esto tenemos que acostumbrarnos al que el mercado crece, las políticas de ofrecimiento también de los servicios, y por lo tanto el vínculo con el cliente va mutando. Y un ejemplo es lo que decían ustedes de los supermercados. Un ejemplo gráfico, el manejo de las tarjetas de presentación. Los tres que estamos en este panel conocemos mucho del mercado internacional y ustedes miran las tarjetas y ven el distinto formato. Formatos de repente venidos de Asia o de algunos sectores de Estados Unidos en que se pone la foto del abogado. Y otros tradicionales en las cuales nos parece impensable poner nuestra foto porque lo estamos asimilando a un producto comestible. Entonces, otros que ponen el QR, otros que ponen un QR. Claro, llegar directo al WhatsApp o el WeChat, ¿no? Pensando en Asia. Entonces, todo esto, como pasó con los productos, se va homogeneizando. Los estándares van cambiando y cambian nuestros clientes que tienen una demanda diferente. Entonces, a mí me parece que sí, esto que está viviendo el mundo hace que nos acostumbremos a lo tecnológico y de la mano de esto cambie la relación. Bueno, quisiera ahora pasar a la siguiente encuesta. Hemos hablado de relación de los abogados con los tribunales, de relación de los abogados con los clientes, pero quiero también preguntar y que hablemos de la relación de los abogados con sus despachos. Y en este sentido tenemos una pregunta para los asistentes, que es: ¿creen que en los despachos de abogados se va a favorecer más el teletrabajo? Esta pregunta evidentemente está relacionada también con favorecer la conciliación familiar y con favorecer cuestiones que tradicionalmente no siempre era tan fácil compatibilizar con el ejercicio profesional. Parece que en esta pregunta hay más gente participando en la contestación, que han votado más rápido. Tenemos un 62% de los asistentes que han votado, de los cuales el 92% considera que sí que se va a favorecer más el teletrabajo y un 8% no sabe o no contesta. Pues Jennifer, empezamos por ti. ¿Tú qué crees? ¿Se va a favorecer el teletrabajo? ¿Se va a favorecer con eso políticas de conciliación familiar y de conciliación en general de la vida del despacho, del ejercicio profesional con otras cuestiones de la vida? Creo que sigue la misma línea de lo que decía antes. Se vuelve un ámbito más amigable para desarrollar la actividad. Yo creo que los despachos tienen, por supuesto, distintos perfiles. El perfil del abogado que recién comienza, del típico junior que necesita mayor guía, muchas veces es más propicio
y hasta ahora lo ha sido el trabajo presencial, pero creo que nosotros, por ejemplo, en nuestra firma, tradicionalmente nos manejamos a distancia, porque somos mayormente senior, y eso, de alguna manera, administrar sus propios tiempos es lo que permiten estos medios a distancia. Con esto, además, se da una posibilidad mucho más amplia de control del trabajo a distancia, porque distintos mecanismos que ya se daban tradicionalmente, como el seguimiento satelital o similares en distintas áreas de trabajo, en lo que es el trabajo de oficina, en el que se centra nuestra labor profesional, se puede controlar perfectamente a través de cámaras en los distintos espacios. Creo que por eso es que desde las jerarquías en las distintas firmas de abogados, que generalmente somos los que tenemos más años, a partir de que se nos vuelva más amigable este medio de actuación, va a permitir más ese trabajo a distancia. Más aún en lo que es la eficiencia, en la maximización de los tiempos en ciudades como las de ustedes, en los cuales los traslados de un lugar a otro realmente hacen que uno pierda tiempo de vida, y sobre todo de coexistencia con la vida familiar y con el ocio, con el esparcimiento. Sabemos que la eficiencia en el desarrollo de la actividad no va solo relacionada con que nos guste el trabajo y con que estemos preparados para ello, sino también en dedicar parte de nuestro tiempo a otras actividades. Bueno, esto no es posible si tenemos determinado horario de trabajo más el horario de traslado. A través de estos mecanismos podemos hacerlo desde nuestra casa, manejar nuestras reuniones sin perder tiempo. Creo que eso, sin duda, es un valor que propicia el teletrabajo en los despachos de abogados. Entonces, debe ser innegable. ¿Crees que de alguna forma ese impacto que puede tener en que se favorezca el teletrabajo va a impactar también en el espacio dedicado a los despachos? O sea, a las firmas de abogados que tradicionalmente tienen despachos estructurados en que cada uno tiene su mesa, tiene su entorno. ¿Vamos a girar hacia espacios más tipo coworking en que pueda haber varios que compartan un espacio? Mira, nosotros ya desde un tiempo, viste que mencionaba que nuestra práctica era a distancia, justamente porque son ya abogados senior que se manejan, hemos mutado ya desde hace unos cuantos años a espacios más como salas de reunión para cuando queremos presencialmente trabajar en equipo, porque no podemos obviar en ninguna de las actividades en el conocimiento y en el encuentro. Por más teletrabajo que propiciemos y que resulte adecuado para nuestra actividad, nunca puede obviar cada determinado tiempo programar encuentros presenciales, porque queramos o no, esto genera una distancia virtual también, nos acerca, pero también nos separa, la empatía y muchas veces el conocimiento personal que tenemos de los otros se da en la instancia informal. Estos ámbitos abrevian y se va más directo al grano, directo al punto, con lo cual esa charla de ascensor, esa charla de corredor, yo diría de taxi, cuando compartimos con, en este caso, compañeros de la firma o colegas en un evento, en un congreso, en un seminario, eso no lo podemos perder, porque son en esas conversaciones informales en que verdaderamente el otro se nos revela como es, y se genera la confianza para luego operar a distancia. O sea, si yo ya te conozco presencialmente, la instancia no presencial se facilita. Creo que tienen que combinarse las dos. Marc, flexibilización del trabajo a distancia en los despachos, sí, no, compatibilización con otras actividades, como decía Jennifer, no solo de compaginar vida familiar, sino también ocio y otras cuestiones, y va a impactar también en cómo sean los despachos. Vamos, yo no tengo la bola de cristal y la incertidumbre está ahí fuera, pero yo estoy convencido de que sí, esa es mi apuesta. Primero tenemos que partir del hecho incontestable
que el teletrabajo en España, al menos que es el territorio que conozco mejor, no está en nuestro ADN. Y lo que nos ha demostrado esta pandemia es que sí se puede. Es decir, se puede teletrabajar si se hace bien, se puede teletrabajar, se puede tener videoconferencias con los clientes, se puede trabajar en un entorno colaborativo, no pasa nada. Lo podemos hacer bien si hay buena planificación, etcétera. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera el teletrabajo sí está para quedarse y se va a implantar ahora hacia un modelo ecléctico o mixto. Yo no creo que el teletrabajo llegue a imponerse, digamos, de manera total o absoluta en despachos, aunque ya he oído a despachos que están pensando en la posibilidad de convertirse en virtuales, es decir, en olvidarse de pagar rentas muy altas para tener un espacio físico, enviar a la gente a trabajar desde sus casas y ya está, ¿no? Eso me parece, bueno, un experimento que veremos si da buenos resultados o no, pero bueno, que está en boca de algunos y seguramente lo van a intentar, pero yo creo que al final lo que se va a instalar es un sistema mixto en el que la gente, pues, unos determinados días a la semana, la franja de mañana o de tardes, irá al despacho a tener reuniones con sus clientes, a tener reuniones con sus compañeros, etcétera, y verse las caras con todas esas ventajas que muy bien explicaba Jennifer hace un momento, pero se mantendrá ese teletrabajo por otra parte y además seguramente ese teletrabajo pues hará que las empresas también ahorren en espacio, porque es verdad que ahora la tendencia es a abrir más los espacios, es decir, a evitar las típicas separaciones, despachos cerrados, etcétera, ¿no? Sino para compartir y que fluya más la información en el sí de un despacho y que la gente sepa lo que están haciendo los demás, etcétera, ¿no? Con todas las ventajas asociadas que puede tener, pues está siendo ya una tendencia, pero yo creo que también hacia lo que se va a ir es hacia reducir los espacios, ¿no? Obviamente, si envías a gente a teletrabajar unas determinadas franjas de la semana, pues a su casa, ya no necesitas el mismo espacio si te organizas bien en las rotaciones. Entonces, eso probablemente también lo veamos, porque la competencia es tan dura, ¿no? En estos momentos, que todo lo que sea reducir gastos, pues también se va a ver como una buena medida y ahí el teletrabajo pues puede ser una buena cura en ese sentido. Bueno, y nos quedan 10 minutos apenas para que vayamos cerrando la cuestión. Dicen que la palabra china para crisis, weiqi, contiene los mismos caracteres que representan riesgo y oportunidad. Y de ahí nuestra última pregunta a los asistentes. ¿Creen que el COVID tendrá como consecuencia la aparición de nuevas áreas de negocio para los abogados? En este sentido, Jennifer hablaba antes de cómo se va a convertir el mercado en un mercado global y hablaba de nuevas oportunidades. No sé qué opinión tiene al respecto el público. Aquí parece que las respuestas están más repartidas. Dentro de que vamos a esperar un poquito, bueno, ya ha cerrado la votación Colette, con el 50% de los votos emitidos, 45% consideran que sí que va a haber una aparición de nuevas áreas de negocio, 36% consideran que no y el 18% no lo tienen nada claro. Entonces, Marc, ¿qué te parece a ti? ¿Podemos ser optimistas? ¿Va a haber nuevos mercados? Sí, a mi modo de ver, sí. Ya estamos viendo, por ejemplo, como el área de compliance está cogiendo un buen impulso, porque yo creo que también la pandemia lo que nos ha enseñado es que las empresas tienen que ser capaces de gestionar mucho mejor sus riesgos, no solo sus riesgos, digamos, operativos, sino también de cumplimiento normativo y obviamente ahora en todos los países, ¿no? Desde que se exportó del mundo anglosajón, pues tenemos compliance penal, tenemos compliance de protección de datos, tenemos compliance en prevención de riesgos, tenemos compliance en muchas materias y yo creo que los abogados tenemos una oportunidad de bueno, ponernos a ello y de ofrecer nuestros servicios para
para ese fin. Por ejemplo, recientemente en España ha habido una iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo para que los hoteles, los establecimientos hoteleros, puedan obtener un certificado, que al principio querían llamar Free COVID, pero entendieron que era un mal nombre, porque claro, lo del free supone garantizar algo que no puedes garantizar, ni mucho menos, pero creo que están ahí manejando a ver cómo le van a llamar, pero es un certificado en el que en definitiva, para fomentar, digamos, la confianza del turismo, sobre todo el turismo extranjero, ¿no? Es uno de los ejes motores de nuestra economía nacional, pues quieran venir y pasar un tiempo en esos establecimientos hoteleros, tener la garantía de que hay toda una serie de procesos de higiene, de cumplimiento de normas, etcétera, que hace que, bueno, pues la probabilidad de que pueda haber un contagio por COVID pues sea muy baja. Para hacer eso, la Secretaría cuenta con empresas de consultoría, pero en la que podemos estar los abogados, que son los que van a hacer esas auditorías a los establecimientos hoteleros, ¿no? Bueno, pues como esa idea, o que va a convertirse en una realidad, pues en otros muchos ámbitos yo creo que el compliance va a resurgir con fuerza y ahí pues van a haber nuevas oportunidades de negocio para nosotros. Jennifer, ya lo adelantabas antes en cierto modo, pero cuéntanos cuál es tu opinión sobre posibles nuevas áreas de negocio para los abogados en este COVID y en lo que han dado en llamar la nueva normalidad. Yo creo que más allá de lo que dije antes, agregar algo que ha surgido a partir del cierre o de la suspensión de la actuación del sistema judicial, es que realmente los abogados en mi región, en el cual, concretamente en el Uruguay, el sistema judicial es muy creíble, muy serio, es un poco lento, pero tampoco es extremadamente lento, y es muy accesible, las tasas judiciales son, la verdad que económicas, ha hecho que queden rezagados mecanismos alternativos de solución. Y ahora, a partir de estas instancias, los abogados, y a partir de la difusión que se ha dado de otros medios, miran al costado y dicen, ¿qué otra forma hay? Y realmente, más que otra forma, debemos ir comprendiendo que hay que aprender a elegir el mecanismo de solución de controversias más adecuado al conflicto. Cada conflicto tiene una instancia y unas características particulares que hacen propicio uno u otro método. Y entonces, yo creo que nos inclinamos en nuestra región de una manera muy importante por el litigio, por la pelea, y ha surgido una voz muy fuerte desde la mediación, también el arbitraje, pero concretamente como métodos no controversiales de solución de disputas. Realmente es en nuestros países. En la Argentina, por ejemplo, podemos citar que sí se desarrollan mediaciones, se están proliferando mediaciones, y la mediación online, a través de estas plataformas que hemos mencionado. Y en el Uruguay también. Realmente creo que es una oportunidad de un área de, hablando en términos fríos, de negocios, de los profesionales juristas, que más allá de que en otras regiones del mundo ya se había desarrollado, sabemos que, por ejemplo, en Europa hay un desarrollo de la mediación, sabemos que en Asia es incluso el mecanismo preponderante de forma masiva de resolución de conflictos, en Latinoamérica ha quedado rezagado. Sin embargo, creo que estas instancias muestran que hay otros mecanismos a los cuales debemos prestar atención y sobre todo profesionalizándonos, porque había una creencia de que mediador era cualquier jurista, cualquier abogado lo puede hacer, y realmente ahora venimos afrontando que existe una profesionalidad, un profesionalismo en el desarrollo de la mediación, que es lo que da verdadero sentido a esa actividad y da resultados. Así que esto me parece que es más tradicional que lo que plantea Marc, que es más novedoso, es algo nuevo que ha surgido en mi región a partir de esta crisis. Bueno, yo creo, y permitidme tomar el guante que lanza Jennifer, porque como otro de mis sombreros es presidir la Corte de Arbitraje de Madrid y el Centro de Mediación Empresarial de Madrid, me siento muy tocada por esta última intervención tuya, Jennifer. Creo que, como dices, en Europa, en tema de mediación,
tenemos regulación y tenemos un marco claro, a pesar de lo cual hay países, uno de ellos España, en que todavía no ha calado. O sea, el volumen de asuntos que se someten a mediación todavía es muy reducido. Y efectivamente aquí también tenemos bastantes voces que están llamando la atención sobre el hecho de que tanto la mediación como el arbitraje son métodos alternativos de resolución de conflictos que pueden ser parte de la solución ante el atasco monumental que se prevé que va a haber en los juzgados, porque la conflictividad se ha incrementado y porque han estado parados los tribunales durante varias semanas de momento, ya meses, y parece que para cuando se reanude la actividad de forma más ordinaria, digamos, van a haber pasado medio año o más incluso. Entonces, efectivamente, coincido contigo en que mediación y arbitraje son dos ámbitos que a lo mejor para mucha gente eran todavía bastante desconocidos, para muchos compañeros nuestros, abogados, que cuando tenían un cliente que venía y les planteaba que tenía un problema, quizás sí siempre pensaban en intentar negociar e intentar llegar a una solución, pero entre la negociación y ir a los tribunales no planteaban ningún otro paso posible ni ninguna alternativa. Y eso efectivamente creo que la situación que estamos viviendo nos está inclinando a ver que hay otras alternativas y que además esas otras alternativas en este tiempo en que los tribunales están paralizados, no están paralizadas. Por ejemplo, en materia de arbitraje, en la Corte de Arbitraje de Madrid, que es la que, como decía, yo presido, ahora mismo creo que estamos rondando el 20% de los asuntos parados y el otro 80% sigue tramitándose con normalidad. Y perdonadme esta última digresión porque yo soy moderadora y no debería copar el tiempo. Ya estamos en la hora bruja, tenemos que terminar el webinario. Muchísimas gracias, Jennifer, muchísimas gracias, Marc. Siempre sois un valor seguro y esto no ha hecho más que confirmarlo. Muchísimas gracias a los asistentes. He estado pendiente de ver si había alguna pregunta o algún comentario en el chat, pero no he visto ninguna. Por lo cual, sin más, Colette, gracias por habernos hospedado y por haber organizado el webinar. Espero que coincidamos muy pronto. Este mismo webinario o cápsula, como lo llaman en la UIA, se organiza a las 5:30 en inglés con otros ponentes y con otras visiones, porque habrá también algún interviniente desde Asia, y mañana en francés, también con otros ponentes y con otras visiones, con la intervención de un compañero desde el Magreb, otro desde Latinoamérica y con visiones desde Europa, pero distintas a las de hoy, por lo cual a todos aquellos que habláis estos idiomas y que hoy habéis asistido también a la sesión en español, si os interesa conocer lo que está pasando en estas materias en otros lugares, no dejéis de inscribiros. Un abrazo y hasta muy pronto. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Colette.